Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy les voy a hacer la devolución de la clase virtual número 3 de proyectos de investigación de ciencias sociales. La idea es que esta unidad nosotros trabajemos algo que es muy importante que se llama teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento básicamente tiene que ver cómo se construye el conocimiento, cómo se construye un saber que sea sólido, un saber que sea fundamentado y argumentado. Todos los contenidos de esta unidad son fundamentales, ¿por qué? Porque tienen mucho que ver, son muchas temáticas en común con los contenidos de la materia del CBC, Introducción al conocimiento científico, ¿sí? Otra introducción al pensamiento científico. Tienen que ver con eso, cómo es el conocimiento científico, qué características, qué es la ciencia, cómo se construye un conocimiento científico, qué características tiene, cómo trabajan los científicos. Y para trabajar con esto, lo primero que vamos a ver es qué es la ciencia, qué es el conocimiento científico. Pero para eso, antes de trabajar con el conocimiento científico, tenemos que pensar el conocimiento en general. Para pensar lo que es el conocimiento, nos tenemos que diferenciar dos ramas de la filosofía, que una es la gnoseología, que se pronuncia gnoseología, G-N-N, como gnocchi, gnomo, ¿sí? Gnoseología, y la epistemología. Gnoseología viene de noseo. Noseo es conocimiento, el conocimiento en general. Epistemología viene de episteme. Episteme es el saber razonado, el conocimiento científico. Es un conocimiento basado en argumentos lógicos, ¿sí? Episteme más logos, epistemología, ¿sí? El logos es el saber, ¿sí? Pero no cualquier saber, ¿sí? El saber razonado. Entonces, el episteme y más logía es la ciencia que tiene que ver con el estudio del saber razonado. ¿Cómo se construyen las teorías científicas? ¿Qué es el conocimiento? ¿Sí? Cuando hablamos de conocimiento, ¿de qué estamos hablando? Conocer, ¿es lo mismo que saber? Es lo mismo de decir, conozco la ruta para llegar a Mar del Plata. Sé quién fue Cristóbal Colón. Sé que si dos rectas son paralelas, no se cortan y se cruzan en el espacio. ¿Es el mismo tipo de proposiciones? Bueno, veremos. Según la teoría del conocimiento, hay tres tipos de conocimiento. Bien, el primero es el conocimiento directo, ¿sí? El conocimiento directo es el conocimiento de la experiencia, ¿sí? Es este conocimiento que tiene que ver con conozco a mi amigo, conozco a mi madre, conozco cómo llegar a Mar del Plata, conozco cómo realizar tal procedimiento, ¿sí? Tiene que ver con el conocimiento directo. Bien. El segundo conocimiento tiene que ver con la habilidad, ¿sí? Y generalmente cuando nosotros lo usamos, usamos el verbo saber, ¿sí? Sé calcular, sé hablar en inglés, sé hablar en francés, sé hacer una buena torta, sé calcular un perímetro, ¿sí? Aplicando determinada fórmula, ¿sí? Tiene que ver con la habilidad, tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con poner en juego determinados conocimientos previos. Hay conocimientos previos y los pongo en aplicación, los uso. Ese es el conocimiento de habilidad. Y el tercero es el conocimiento indirecto, es el conocimiento proposicional. También tiene que ver con conocimientos previos, pero son conocimientos previos científicamente, ¿sí? Tiene que ver con conozco el teorema de Pitágoras. Entonces, como conozco el teorema de Pitágoras y lo tengo claro y tengo la habilidad para aplicarlo, porque ahí también se conjuga el conocimiento de habilidad, como conozco el teorema de Pitágoras, voy a poder calcular el lado de un triángulo rectángulo sabiendo el lado del otro, el valor de la pregunta es, ¿cómo se produce el conocimiento? ¿Cómo se puede conocer? Para poder conocer necesitamos dos cosas,
Según Nicolai Hartmann, un epistemólogo del siglo XX, para conocer necesitamos dos cosas. La primera, un sujeto que es cognoscente, quiere decir que desea conocer, que puede conocer. El sujeto quiere conocer a un objeto, ¿sí? Un objeto, una cosa. El objeto es cognoscible, quiere decir que puede ser conocido. El sujeto es cognoscente, el objeto es cognoscible. Bien, y entre el sujeto y el objeto se va a producir una relación. Esta relación para Hartmann es una correlación, quiere decir que son independientes, puede haber un sujeto sin objeto, pueden haber un objeto, puede haber un objeto sin un sujeto, pero entre ellos dos se va a establecer una relación para el proceso de conocimiento. El gran problema es que en este proceso de conocimiento el sujeto va a ser afectado por el objeto, pero el objeto no va a recibir ningún tipo de afectación, ¿sí? Vamos a ver cómo se produce eso. Para Hartmann, el proceso de conocer es una relación mental, es un estado mental. Y con esto tiene mucho que ver algo que nosotros vimos el año pasado, que es la capacidad simbólica. La capacidad simbólica es la capacidad que tienen los seres humanos para simbolizar, para construir símbolos a partir de otra cosa. ¿Sí? Un objeto lo simboliza. Sabemos que a partir de ahora, cada vez que yo diga objeto, seguramente a ustedes se les represente una imagen mental con este muñequito, ¿sí? Bien, quiere decir que el proceso de conocer es una capacidad mental que depende. Veremos entonces cómo se produce este proceso de conocimiento. Para poder conocer, para poder saber las características de este objeto, ¿sí? Este objeto hoy es una muñequita, pero puede ser el proceso de fotosíntesis, puede ser una revolución, puede ser una determinada característica cultural, cualquiera sea el objeto de conocimiento científico. Para conocer este objeto de conocimiento científico, el sujeto tiene que salir de sí mismo, tiene que descentrarse, salir de su centro para adentrarse en las características del objeto. Quiere decir que voy a salir de mi lugar para empezar a ver qué características tiene, cómo es, cómo funciona, qué color, si interactúa con otras cosas, cómo reacciona, ¿sí? Si le modifico alguna de sus características, si va a seguir cumpliendo su función. Es decir, voy a correrme de mi centro y voy a tratar de ir aprehendiendo todas sus características. Una vez que yo tenga todas sus características, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una representación, voy a hacer una imagen de ese objeto. Esa representación, esa imagen es una imagen mental. Por eso cada vez que nosotros decimos conozco algo, en realidad nos viene esa imagen mental. Sé tal cosa, nos vuelve esa imagen mental. Siempre hay una apelación, hay una referencia a la imagen mental. Bien, entonces una vez que se produce, recién vimos cómo se produce el conocimiento. Ahora vamos a ver otra cosa fundamental, que es cuáles son las condiciones para que se produzca el conocimiento, ¿sí? El conocimiento tiene dos condiciones. Una es la creencia y otra es la verdad. Y con esto hago un paréntesis. El paréntesis tiene que ver con que hablamos del conocimiento en general, el conocimiento nociológico. Del conocimiento científico nos ocupamos después. Para que se produzca el conocimiento en general necesitamos la creencia y la verdad, ¿sí? Ahora, hay grandes problemas. Tanto la creencia como la verdad tienen sus pros y sus contras. La creencia es una suposición, ¿sí? Es una incerteza. Tiene que ver con la posibilidad de creer con convencimiento de que algo de lo que yo voy a fundamentar es verdadero. Ahora bien, esta creencia tiene que ver también con los estados mentales y tiene que ver con las cualidades del sujeto. Por eso van a tener muchos determinantes, muchos condicionantes.
Por ejemplo, la opinión, por ejemplo, el estado de ánimo, ¿sí? La creencia por sí misma no es una condición necesaria y suficiente. Necesito la verdad. ¿Cómo se fundamenta la creencia? Se fundamenta a partir de 4 distintos procesos. Uno, la primera es la conjetura. La conjetura es la posibilidad de creer en algo a partir de determinados indicios, ¿sí? De determinadas posibilidades de que algo ocurra. Ahora, estos indicios son incompletos, ¿sí? Yo puedo decirles, voy a dar un ejemplo. Creo que la cuarentena terminará en agosto. Bueno, ¿por qué, Paola, pensás esto? Y porque hay países que terminaron en agosto, entonces como hay muchos países que lo terminaron en agosto, yo creo que va a terminar en agosto. Bien, esa es una conjetura. Bien, ahora la otra es una sospecha. ¿Qué características tiene una sospecha? Cuando yo digo sospecho de algo, es que existe un indicio, un índice. Es como cuando uno ve una película policial y dice, yo creo que el asesino es el mayordomo. ¿Por qué crees? Y porque cuando cayó desplomado, el mayordomo se guardó un cuchillo en el bolsillo. Bien, entonces, a partir de ciertos elementos que me hacen dudar, que me hacen sospechar, que me hacen creer con cierta probabilidad de verdad, cierta probabilidad de seguridad, yo puedo sospechar. Y digo, bueno, ¿cómo? Acá es distinto. ¿Cómo? Alemania avisó que terminará la cuarentena en agosto y España avisó que terminará la cuarentena en agosto. Yo puedo inferir, tengo una sospecha probable de que Argentina terminará la cuarentena en agosto. Bien, y acá yo retomo otra palabra que dije recién, que es la de probabilidad. Otra forma de fundamentar la creencia es la probabilidad. Ahora, la probabilidad se sostiene en el cálculo, en la posibilidad del cálculo probable, ¿sí? Y generalmente la probabilidad se sostiene, por ejemplo, en el cálculo matemático o en el cálculo estadístico. Entonces, yo puedo decir, bueno, dado que determinado porcentaje de casos que corresponden al pico se dieron o se puedan dar en mayo, probablemente en junio desciendan y para agosto se levante la cuarentena. Tenemos una probabilidad, tenemos un cálculo matemático, tenemos un indicio numérico que puede calcularse mediante una fórmula que nos hace creer que determinado fenómeno de la realidad es verdadero. Y el último tiene que ver con la seguridad absoluta, ¿sí? Y esta seguridad absoluta tiene que ver bastante con lo dogmático y con lo obstinado. Pues yo digo, yo estoy convencida de que la cuarentena va a terminar en agosto. Bueno, ahí tengo una seguridad absoluta. Pero vuelvo a decir, la creencia por sí misma no me da conocimiento. Tiene más que ver, ¿sí?, con estados, tiene que ver con impresiones y pareceres que son personales. La otra condición es la verdad. Cuando decimos verdad, abrimos otro paréntesis, ¿sí? No me hagan chistes con esto. Otro paréntesis. En ciencia, en filosofía, y la gran pregunta del conocimiento es, ¿qué es la verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de verdad? Nosotros vamos a ver que la verdad que vamos a utilizar hoy es una verdad que queda por fuera del conocimiento científico. Es una verdad propia del conocimiento en general. Y la verdad, en realidad, como decía un filósofo, es la lucha por la verdad. Y la verdad puede usarse de muchas maneras. Las verdades son relativas y las verdades en conocimiento en general también dependen del contexto. En el texto que nosotros trabajamos, hay 3 maneras de hablar de la verdad. La verdad como correspondencia, lo que se conoce como la concepción semántica de la verdad como coherencia, que es la verdad. La verdad, ¿sí? Bueno, la primera es la verdad como correspondencia, lo que se conoce como la concepción semántica de la verdad. Quiere decir que la descripción de lo que pasa
es lo que realmente pasa. Ahora bien, hay algo, me anoté en mi papelito, que me encanta, que es un proverbio, una frase propia del budismo que dice: si un árbol cae en un bosque y nadie está para oírlo, ¿hace algún sonido? Bien, este es un gran incógnita, digamos, si no hay nadie para percibir realmente, ¿eso existe? ¿Eso sucede? Si nadie escucha el sonido sucede. Si nadie puede ver, ¿eso está sucediendo? Se los dejo. Bien, las otras dos concepciones para trabajar la verdad es la verdad como coherencia, y en esta es la que más dificultades tuvieron al momento de dar ejemplos. La verdad como coherencia es la que resulta de un sistema de proposiciones, ¿sí? La más fácil que surge de un sistema de proposiciones son las verdades matemáticas, ¿sí? Las matemáticas, la geometría, se basan en un sistema llamado axiológico, que parte de los axiomas. Entonces, yo sostengo como verdad que 2 más 2 es 4, que 3 por 5 es 15, y de eso nadie lo duda, es verdadero, ¿sí? Lo mismo que las distintas construcciones proposicionales que parten de la lógica. Me encantó el ejemplo que dio alguien, es: los seres humanos caminan con 2 piernas, yo camino con 2 piernas, por lo tanto soy un ser humano, ¿sí? Estas son distintas argumentaciones lógicas, que con eso no nos vamos a meter. Y la tercera es la verdad como utilidad, ¿sí? Una verdad es útil en cuanto sirva para un determinado propósito. Esto también es una verdad como un pragmatismo, es pragmática. Me sirve que sea verdadero, por lo tanto es verdadero, ¿sí? Entonces, el mayor ejemplo de esto es que yo diga, bueno, si yo voy a aprobar porque estudié. Bueno, sabemos que no siempre aprobamos cuando estudiamos y no siempre aprobamos cuando podemos aprobar sin haber estudiado, lamentablemente. Pero si yo me convenzo, digo, bueno, como estudié, voy a aprobar la materia. Bueno, eso es una verdad como utilidad. Me sirve que esa proposición sea verdadera. Me sirve para cumplir determinado objetivo. Bien, ahora, ¿qué pasa en la ciencia? En la ciencia, ¿hablamos de verdad? Bueno, en la ciencia no hablamos de verdad, los científicos no hablan de verdad. Los científicos hablan de proposiciones verificadas. Quiere decir que determinadas proposiciones han podido ser demostradas y comprobadas mediante la experimentación científica. Quiere decir que en un laboratorio, cada vez que se repitan las mismas experiencias bajo las mismas condiciones, voy a llegar a los mismos resultados. Entonces, como siempre que hago determinada cosa A sucede B, entonces voy a decir que tengo una proposición verificada. Pero ¿qué pasa? La ciencia es provisoria. Siempre que se da A, sucede B. Hasta tanto en el futuro y en algún momento, cuando se produzca A, suceda C. Y ahí tendremos que modificar. Pero eso es un tema para más adelante. Finalmente, para trabajar el tema del conocimiento, necesitamos que nuestros conocimientos estén fundamentados. ¿Qué significa? Que se apoyen sobre criterios sólidos, ¿sí? Criterios sólidos que le den a la creencia, que cuando uno realiza determinada afirmación, el otro la crea, ¿sí? Esté sostenida en un criterio de verdad. Bien, hay muchas formas de fundamentar el conocimiento. Uno de ellos tiene que ver con la experiencia sensible. ¿Qué es la experiencia sensible? La experiencia de los sentidos, ¿sí? Por eso se habla de esa experiencia sensible, esa experiencia directa, ¿sí? El conocimiento empírico directo, ¿sí? Que me dice, bueno,
a partir de lo que yo veo, ¿sí? Lo que percibo, la experiencia sensible, la percepción de mis sentidos, puedo ver que esto es un muñequito de plástico que tiene determinados colores, que tiene forma de gatito, que podría decir que es una gatita porque tiene un moño a pintitas rosas, y culturalmente se asocia esto a lo del género femenino, ¿sí? Y podría ser el personaje de una historieta, ¿sí? Bueno, este es el conocimiento empírico directo por experiencia sensible, ¿sí? Ahora también hay otro conocimiento empírico que es indirecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es inmediato. La experiencia sensible, el conocimiento directo es inmediato. Lo veo ahora, lo escucho ahora y digo, esto es así. El indirecto no es inmediato, ¿sí? Está mediado por el tiempo, porque ya además no es una experiencia directa mía, sino que le ha pasado a otro o me ha pasado a mí en el pasado, ¿sí? Por eso ya ha pasado, es pretérita, y puedo inferir determinado argumento. Por ejemplo, yo sé siempre que 2 más 2 es 4. Si a eso le sumo 2 unidades más, el resultado será 6. No necesito demostrarlo, ya está demostrado, es una experiencia indirecta, ¿sí? Si en un conocimiento propio de las ciencias naturales digo todas las estrellas reflejan la luz, o todas las estrellas poseen luz propia, reflejan la luz, poseen luz propia, puedo asegurar que si el Sol es una estrella, el Sol tiene una luminosidad propia, una luz propia y además refleja. Por la misma condición, bueno, la Luna es un astro que no refleja, refleja la luz pero no tiene luz propia. La Luna no es una estrella, es un satélite. Y las otras cuestiones tienen que ver con la autoridad. Bueno, ¿qué es la autoridad? Si un experto, si una eminencia en determinada materia, alguien que se supone que tiene un gran conocimiento sobre eso, hace una afirmación, podemos inferir que eso que está diciendo es verdadero. Por ejemplo, no es lo mismo que Paola Mendoza diga la cuarentena va a terminar en agosto que el doctor Pedro Kahn, que es una eminencia en epidemiología, sostenga y argumente que la cuarentena va a terminar en agosto, ¿sí? Hay un criterio de autoridad diferente sobre ese tema. Bien. Otras cuestiones tienen que ver con la intuición. La intuición tiene que ver con la creencia personal, tiene que ver con las sospechas, tiene que ver con el cúmulo de experiencias previas que nos hace tener confianza en que determinada cuestión va a ser verdadera o va a suceder tal como nosotros lo esperamos o lo creemos. Bien, y el último caso es la fe. La fe tiene que ver con una certeza absoluta, tiene que ver con una convicción interna, ¿sí? Que no necesita una verificación extra o una verificación por fuera. La fe es interna y la fe es un misterio. Muchas gracias, espero que haya podido evacuar todas las dudas que tenían con respecto a este tema. Este tema es complejo, no se agota aquí, seguiremos trabajando en próximas reuniones. Chau, chau.